Un saludo súper especial a todas las personas que nos acompañan hoy y se conectan con nuestro programa Activamente para hablar de salud mental. En Colombia y en el mundo están sucediendo múltiples situaciones que nos están agobiando y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando con la salud mental? Pero ¿sabemos qué es salud mental? Por eso damos un inicio hoy a una serie de programas y por eso esperamos que nos acompañen todos los lunes con Activamente. En nuestro primer programa, tenemos invitados muy especiales. Nos acompaña la ministra Carolina Corcho, psiquiatra, nuestro referente hoy, ministra de Salud, que está en la ciudad de Cali y nos acompaña vía remoto. Nos acompaña también la doctora Gloria Amparo, directora del Colegio Colombiano de Psicología. Nos acompaña la doctora Astrid Triana, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Y también nos acompaña el psiquiatra Iván Perea, director científico del Instituto Nacional de Medicina Legal. Así que tenemos expertos y expertas para que hoy podamos dar un contexto de qué es la salud mental y hacia dónde debemos ir. Para desarrollar el tema de lo que está pasando en materia de salud mental en nuestro país, quiero invitarlos a que nos acompañen a mirar este panorama que en realidad nos genera alarma, nos genera alertas y nos está preocupando. Miremos las cifras. Y en la radiografía de la salud mental, en primer lugar se encuentra la depresión, que lidera los trastornos mentales y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En segundo lugar, el gasto público mediano en salud mental en Latinoamérica es apenas un 2.0% del presupuesto de la salud y más del 60% de este dinero se destina a hospitales psiquiátricos. En tercer lugar, las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población en general. En cuarto lugar, las desigualdades sociales y económicas, la emergencia de salud pública, las guerras y las crisis climáticas se encuentran entre las amenazas estructurales para la salud mental presentes en todo el mundo. En quinto lugar, y después de la pandemia, la depresión y la ansiedad aumentó más de un 25%. En sexto lugar, el 71% de las personas con psicosis en todo el mundo no reciben servicios de salud mental. Y por último, en el séptimo lugar, el tratamiento contra la depresión mínimamente adecuado oscila desde el 23% en los países de altos ingresos hasta el 3% en los países de ingresos bajos y medianos. Estas cifras nos muestran una cruda realidad de lo que está pasando con muchas personas en Colombia y en el mundo. Problemas de ansiedad, depresión, intentos, ideación de suicidio, esquizofrenia. Bueno, y la pregunta es, ¿estamos preparados dentro de la institucionalidad para resolver esta problemática de manera coordinada, ordenada? ¿Existen programas preventivos para que la ciudadanía sepa qué es la salud mental? Y lo vamos a ver más adelante cuando le hagamos la pregunta a muchas personas en la calle de qué es la salud mental. Pues bueno, vamos a iniciar con nuestra ministra Carolina Corcho, preguntándole, primero darle la bienvenida, ministra, y decirle gracias por estar en este programa de Activamente, y gracias por esa actitud y esa disposición que ha tenido con nosotros en este proceso. Recordemos que la semana pasada instalamos la Comisión Accidental Permanente de Salud Mental, donde vamos a hacer ese seguimiento y esa revisión a la implementación de la Ley 1616 de Salud Mental, al COMPES, sobre prevención en salud mental, pero especialmente nos alegra tener la voluntad y disposición de usted como ministra de Salud, y también nos hace mucha ilusión que como psiquiatra podamos tener esa conexión perfecta para poder avanzar en este tema tan importante como es la salud mental. Entonces, ministra, bienvenida a este programa, a Activamente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los 3 panelistas que nos acompañan, a la doctora Gloria Vélez, a la doctora Astrid Triana y al doctor Iván Perea. Y la primera pregunta es,
de acuerdo a todo lo que está pasando y en estas cifras que acabamos de mostrar, ¿qué es la salud mental? ¿Qué tiene el sistema de salud, el plan obligatorio de salud en materia de salud mental? Bueno, la salud mental es uno de los conceptos más complejos, más debatidos y discutidos en el mundo. La salud mental tiene que ver con un estado de bienestar, y no solamente el bienestar mental, sino también físico. Tiene que ver con el goce efectivo de los derechos fundamentales, con la capacidad de agencia, de participación. La salud mental claramente no es solo la ausencia de enfermedad y trastornos mentales, va mucho más allá y tiene que ver con determinantes sociales, económicos, estructurales y culturales que determinan ese bienestar. Ministra, de acuerdo al contexto que hemos visto, ¿cuáles son esas actividades dentro del plan obligatorio de salud que se tienen contempladas para atención en materia de salud mental? Pero también contextualícenos qué es la salud mental, porque como le he mencionado, nos hace ilusión que usted como psiquiatra podamos hacer esa conexión perfecta para desarrollar este tema y poderle dar esa mano amiga, esa luz a todas las familias que nos están viendo, pero también que con gran anhelo quieren escuchar cuál es el camino, cuál es la ruta, si existen esos servicios. ¿Existe la salud mental? ¿Qué es? Entonces, ministra, por favor. La intervención de salud mental va mucho más allá del Ministerio de Salud y Protección Social, porque tienen que ver con indicadores de tipo económico, de acceso a servicios públicos, de acceso también a servicios de salud, de acceso a otro tipo de derechos. Pero si vamos a hablar de la atención de la enfermedad mental y de los trastornos mentales, efectivamente ahí tiene que haber un esfuerzo regulatorio, porque estos pacientes son especialmente vulnerables y son vulnerados en los servicios de salud. Desde este punto de vista, se tiene que establecer una específica vigilancia. Y les quiero contar que próximamente vamos a lanzar una línea 24/7 de salud mental para poder identificar estos trastornos, las personas que están en riesgo suicida, que tienen sintomatología ansiosa, depresiva, y que nosotros podamos identificar a partir de esta línea que requieran atención inmediata, que nosotros podemos ayudar a gestionar al interior del sistema de salud. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas alternativas para empezar a hacerle frente a esta problemática que está agobiando a muchas familias colombianas? Problemas de suicidio, problemas de depresión, problemas de ansiedad. ¿Qué podemos hacer para afrontar esta problemática? Todos estos problemas tienen que estar enmarcados dentro del programa de salud preventiva y predictiva en la cual está trabajando en este momento el Gobierno Nacional, para poder hacer la detección de aquellos casos y de aquellas personas, mujeres sobre todo, niños y niñas que están sometidos a maltrato, o inclusive para poder detectar a aquellas personas que tengan ideas de suicidio. Generalmente quien tiene suicidio que es culpa de él. No, esto es un asunto que no se puede controlar. Y si tiene ideas suicidas, por favor consulte. Es un asunto que no depende de la voluntad de uno. No se resuelve simplemente con la frase ponga de su parte, porque específicamente las ideas suicidas no son voluntad, se imponen y llegan a un momento en que hacen creer que hay que acabar con la vida. Cuando estas ideas se están presentando de manera frecuente, hay que pedir apoyo, no hay que avergonzarse. Así funcionan los trastornos. Esto es más común de lo que nosotros creemos en el común de las personas y hay que desestigmatizar este tipo de problemáticas que son comunes en todos los seres humanos. Eso es un llamado específico que hacemos frente a ese tema. Bueno, ministra, todo lo que usted nos acaba de contar es muy interesante. Sin embargo, frente a la realidad que hoy estamos viendo, faltan acciones. ¿Qué otras acciones considera usted se deben implementar, lideradas evidentemente desde el Ministerio de Salud, para que podamos generar más prevención, para generar esas alertas tempranas y también para que la atención sea inmediata y que las familias colombianas estén más tranquilas? Eso es lo que permite la atención primaria en salud. La atención primaria en salud
no solamente detecta otro tipo de enfermedades, hacer tamizajes de cáncer, por ejemplo, sino que detecta estos riesgos, por ejemplo, el riesgo del maltrato infantil en los hogares, el riesgo del maltrato a las mujeres, y de esa manera se detecta a la persona a tiempo, se canaliza hacia el sistema de salud para evitar que el problema sea peor. La mayoría de trastornos mentales antes de llegar a eso ya presentan algunas manifestaciones que si podemos intervenir previamente evitamos a que llegue a trastornos tan incapacitantes como son los trastornos mentales. Ministra, muy importante y muchas gracias su participación en nuestro primer programa de Activamente. Y nos hace mucha ilusión de verdad saber que la salud mental será una prioridad dentro de la política de salud en Colombia. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia por este espacio. Seguimos contextualizando nuestro tema de salud mental. Ya escuchamos a la ministra Carolina Corcho. Ahora vamos a escuchar a los expertos que tenemos hoy en el estudio. Recordemos la doctora Gloria Vélez, la doctora Astrid Triana y el doctor Iván Perea. Para los tres la misma pregunta con la que iniciamos con la ministra. ¿Qué es la salud mental? Doctora Gloria. Bueno, hay que tener en cuenta que el ser humano, que nuestro cuerpo, somos uno solo y hay que hacer una mirada sistémica, una mirada integral. No podemos hacer una mirada segmentada de aparte la salud mental y aparte lo que es la salud física, porque hay eventos o hay procesos que son consecuencia de un problema físico que afecta la salud mental, o sea que la persona somatiza en un problema de depresión, en un problema de ansiedad, por un problema físico que tenga, que eso lo vemos mucho en las clínicas, lo vemos con los enfermos y por eso hay que trabajarlo. O lo contrario, que la salud mental está afectada con algún trastorno y entonces afecta y somatiza, lo que llamamos en psicología somatiza en cualquier enfermedad. Entonces las personas que tienen problemas de ansiedad, de estrés, pueden somatizar en un cáncer, pueden somatizar en cualquier problema físico. Esto hay que tenerlo muy claro para hacer cuando se hace la intervención. Cuando hablamos de lo que ya específicamente la salud mental, también hay que tener en cuenta que en esta salud mental están involucrados tres grandes sistemas del cerebro, que están interrelacionados y que hace que se produzca cualquier efecto. Estos sistemas son el sistema cognitivo, el sistema afectivo y el sistema expresivo, que están interrelacionados, no los podemos separar, entonces cualquier evento estaría afectando. En el sistema cognitivo pues tenemos todo lo que son las creencias, los conocimientos que se tienen de lo que es la salud mental, de lo que son los problemas mentales y todos los problemas culturales y sociales que hacen que esa persona tenga una percepción de lo que es la salud mental, ¿sí? Y eso tiene un efecto desde el sistema afectivo, porque es lo que hace que haya una respuesta o que haya un concepto de cuál es su autoestima, de su motivación, del sentido de vida. Esto hace entonces que haya esa reacción y eso se viene a repercutir en ya expresarlo en un problema o no, ya sea a nivel de salud mental. O sea que la persona ya exprese que tiene un trastorno de estos. Entonces, si hacemos esta mirada de esta forma, podemos lograr nosotros poder hacer una intervención mucho más efectiva. En este momento, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que son mayores los problemas que se tienen a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar y que hacen que se exacerbe esta conducta y por eso en unas personas es mucho más delicado que en otros, como pasó en la pandemia, ¿sí? Porque muchas veces la persona está predispuesta, ya sea por historia familiar, por problemas que ha habido en la familia también de salud mental, y hace que sea mucho más fácil que se desencadene este problema de salud mental, ¿sí? Eso sería como a nivel general. Yo lo que recomiendo es que se haga siempre esa mirada integral, que es la que tienen que hacer los expertos en atención, para que no trabajemos por un lado el problema de salud mental y resulta que por el otro lado no se está abordando las otras dificultades. Entonces, Gloria, la salud mental es un equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿sí? No hay una desconexión, ¿no? Sino al contrario, debe haber una conexión entre el cuerpo y la mente. Pero Astrid, ¿qué es la salud mental?
Bueno, la salud mental, para conceptualizarla en términos de lo que plantea la OMS en su última definición, es un estado de equilibrio entre los aspectos de orden emocional, cognitivo, que le permiten a los individuos experimentar estados de bienestar, estados de salud, de tranquilidad, y que además les van a permitir gestionar de una manera adecuada las exigencias del entorno, las vicisitudes cotidianas, los problemas que se presentan en la vida diaria. Esa sería como la última definición de OMS y es importante hacer énfasis en ella, porque esta definición va a mirar la salud mental como un hecho social, colectivo, que tiene que ver con factores externos al individuo, más allá de las definiciones anteriores que hacían énfasis en factores internos, en factores netamente, digamos, de modelos muy médicos, cuando se hablaba de la salud como la ausencia de enfermedad. Esta nueva definición de la OMS, que obviamente Colombia la asume a través del Ministerio de Educación y de Salud y sus políticas, pues nos está diciendo la salud mental es un hecho complejo, depende de factores no solo individuales, también de carácter social, de carácter político, cultural, y está mediatizado por ellas. Bien, Astrid, entonces la OMS lo que nos indica es que la salud mental es un máximo estado de bienestar y de tranquilidad donde se tienen herramientas para gestionar todos esos determinantes y factores que interactúan con el individuo y con su comunidad, con su entorno. Ahora vamos con el doctor Iván, que es psiquiatra. ¿Qué es la salud mental? Bueno, sí. Retomando la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar que le permite al individuo, a la persona, relacionarse consigo mismo y con los demás, y así cumplir las metas de la vida, como lo son el estudiar, el trabajar y relacionarse con los otros armónicamente desde la familia, desde la sociedad, cumplir lo que desea en la vida y además sus proyectos de vida, sus proyectos, sus metas, y además contribuir a su comunidad. Entonces ahí se aborda desde lo biopsicosocial, ¿sí? No somos unos individuos aislados, sino que somos unos individuos sociales que interactuamos siempre con la sociedad y de eso se trata la salud mental, de que haya esa armonía en esa interacción conmigo mismo y con los demás. Armonía, tranquilidad, mayor estado de bienestar, esa relación de cuerpo y mente. Aquí tenemos los expertos que nos han dicho qué es salud mental. Ahora vamos a escuchar a todas las personas que nos han dado su opinión en la calle de qué es la salud mental. Veamos. Pues me imagino que estar bien de la cabeza, ¿no? Personas con dificultades mentales se encuentra uno todos los días. Sí, estar bien, estar cuerdo, desmareos, locura prácticamente. Es estar todavía en el tiempo presente. Y salud mental la asocio con desequilibrios mentales. Me imagino ese tema relacionados con el estrés o algunas enfermedades que se generan por ya una avanzada edad o porque las personas sufren psicológicamente muchos traumas en su infancia, puede ser, ¿no? Es todo lo relacionado con la parte de la mente, de la psiquis, de las heridas, de los trastornos de pronto que pueda tener una persona en sus pensamientos, en su misma personalidad, valga la redundancia. Bueno, escuchando todas estas versiones de las personas en la calle, vemos falsas creencias o creencias, vemos mitos o realidades, vemos falta de información o, bueno, tantas creencias que empezamos a cargar en nuestra mente que al final pareciera que si nos hablan de salud mental lo asociamos de manera directa con la locura. ¿Qué nos pasa ahí como sociedad? Todavía, bueno, hay países donde la salud mental es tan frecuente ir al psicólogo, es frecuente ir al psiquiatra, forma parte de mi cotidianidad ir a un psicoterapeuta.
Pero de acuerdo a lo que acabamos de escuchar de estos sondeos en la calle, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Esto es un mito, la salud mental? ¿Hablar de la salud mental se ha convertido en un mito? ¿Nos falta información? ¿Nos falta pedagogía? ¿Qué nos falta, doctora Gloria? Bueno, yo considero que hemos avanzado, si nos devolvemos unos 10, 15, 20 años, pero todavía sigue siendo un mito, todavía sigue siendo algo oculto que nadie puede saber, pero el problema está en que falta, como tú lo acabas de decir, falta información correcta, información científica, falta pedagogía, ¿sí? Porque eso es un proceso cultural que no es fácil de cambiar de un día para otro, ¿sí? Hace parte de la cultura nuestra. Así como en Argentina la salud mental es importante y la mayoría de los ciudadanos se hacen un análisis como parte de su salud, de su vida cotidiana, eso debía pasar en otros países, no necesariamente la perspectiva de un análisis, pero sí de una prevención de la salud mental, ¿sí? Y que el mismo sistema de salud tenga conciencia y conozca, porque es que el sistema de salud no conoce, también tiene falencias en lo que son los problemas de salud mental. Entonces ahí tendríamos, como estamos viendo ahora, y precisamente con la creación de esta comisión accidental de salud mental, que la felicito, doctora Ofelia, porque eso ya empieza, Olga, empieza a ayudarnos a que haya esa capacitación, esa pedagogía, para que la gente vea la importancia que es atender su salud mental desde la misma promoción, prevención y atención, y no esperemos a que lleguemos allá al trastorno como tal. Entonces sí falta pedagogía, sí falta información. Nos falta mucha información, pero también nos falta que el sistema de salud tenga la información necesaria para poder trazar políticas, lineamientos. ¿Qué opina usted, Astrid? Yo creo que hacen falta muchas cosas. Primero, hablar de la salud mental. Cuando nosotros ponemos en palabras, en el lenguaje, las emociones, las necesidades, los requerimientos afectivos, emocionales de cada uno de nosotros, estamos dando una puerta de apertura a la salud mental. Nos hace falta, 1, hablar, 2, educar en salud mental, 3, comunicar de una manera clara y precisa sobre los elementos asociados a salud mental. Realmente si nosotros vemos, por ejemplo, los medios de comunicación enfatizan en la enfermedad, enfatizan en el trastorno, en la alteración, y muchas veces se confunde lo que es un problema mental con una alteración mental. Un problema mental es lo que vivimos cotidianamente, por ejemplo, por estrés o por un duelo. Eso no es una patología, eso no es una alteración, pero en ocasiones no hay estas claridades. Creo que tenemos que hacer todo un esfuerzo intersectorial para darle a la salud mental un espacio en el cual todos podamos hablar de ella como un hecho constructivo, como una posibilidad de desarrollo individual y colectivo, y no como algo de lo cual debemos avergonzarnos, porque mucho del mito de la enfermedad mental todavía está con nosotros. O sea, ¿nos da pena hablar de salud mental? Claro, y sobre todo nos da pena que alguien diga, usted tiene un problema de orden psicológico o tiene un problema mental. Nos da una vergüenza. Estoy loca. Sí, de acuerdo. ¿Qué hago? Estoy loca. Y eso es, de verdad, eso se convierte en un hecho discriminatorio para las personas. Satanizamos el tema. Satanizamos, esa es la palabra perfecta para explicarlo. Satanizamos el tema, entonces necesitamos hablar de salud mental, interiorizar y hacer conciencia que cuando hablamos de salud mental no estamos diciendo que estamos locos o que estamos locas. De acuerdo. Necesitamos hablar de salud mental porque la salud mental son herramientas, instrumentos para gestionar nuestras emociones, para lograr esa conexión entre cuerpo y mente y bueno, y para lograr ese equilibrio y ese mayor estado de bienestar que necesitamos. Doctor Iván, es un mito que nos pasa, que no, como que esas creencias que nos detienen para poder avanzar en el tema de salud mental. Sí. Tenemos que partir que efectivamente hay una estigmatización de la persona que tiene una enfermedad mental. Ya reconociendo eso, podemos hacer intervención en la comunidad, es decir, porque tenemos que normalizarlo.
porque es normal que usted tenga dificultades en sus áreas psicológica o de relación familiar, social, sexual, y que busca una ayuda, que puede ser una ayuda desde la psicología que maneja alteraciones de la conducta o desde la psiquiatría que maneja enfermedades como tal. Pero al igual que las enfermedades físicas, las enfermedades mentales también se tratan. Y se tratan y tiene la persona la posibilidad de tener una vida saludable con un tratamiento, y no se trata justamente de que se va a discriminar porque hace parte del ser humano, es inherente al ser humano. Luego entonces tenemos es que quitar esos mitos, quitar esa estigmatización hacia el paciente para que la persona se acerque al sistema de salud. Doctor Iván, ¿será que el tema de los manicomios y que decían, no, eso nos generó una falsa creencia y como que la familia ocultaba que le tocó ir al Recuerde que cuando hablábamos de manicomio hablábamos de un momento en que no había tratamiento para enfermedades mentales. Hablamos de unas personas que se recluían en unos sitios porque no había un abordaje diferente. Se consideraba que eran unas personas poseídas o que eran unas personas que tenían algo maligno y por eso se apartaban de la sociedad. Y todo eso ya ha cambiado. Ha cambiado a considerar que es una enfermedad mental, pero ahora vamos aún más allá y va en cuestión de normalidad. Es la sociedad la que se tiene que adaptar a esas variaciones de las personas, tanto de las discapacidades como de las enfermedades mentales. Luego entonces hemos avanzado mucho desde los manicomios hasta ahora lo que se tiene, que la persona tiene derecho a vivir armónicamente con su comunidad y es la comunidad quien se tiene que adaptar a ella. Y no estigmatizar, no vamos a aislarlo o a aislarla, no. o a señalar, no. No, hace parte de la normalidad. La salud mental, y si yo tengo la salud mental, inicialmente lo que tenemos que entender es que es ese equilibrio, esa relación, es la armonía, ¿no? Entre el cuerpo y la mente, pero que si yo tengo algún problema, alguna afectación, algún trastorno, pues es una enfermedad, voy a tratarla a través de un psicólogo, a través de un psiquiatra, pero tenemos que acabar con ese mito, que quizá ese mito nos está limitando el acceso a un mayor bienestar para nuestras vidas. La salud mental. La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar habilidades, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. Además, es un derecho fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden incidir en la manera de pensar, el humor y sus comportamientos. Pueden ser ocasionales o de larga duración, afectan la capacidad de relacionarse con los demás. La discriminación es dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. Continuamos con nuestra conversación y para ello la siguiente pregunta. ¿Hay alguna relación directa entre los problemas de salud mental y la violencia? Gloria. Bueno, así hay una incidencia, pero no tan marcada como creemos, ¿sí? Aspectos como historias de vida, todo lo que ha vivido un individuo en su vida de infancia, familiar, de violencia, pues eso hace que tenga una reacción también de violencia. Pero hay factores mucho más poderosos que son los factores sociales, los factores económicos, sobre todo los sociales, que hacen que se exacerbe esa violencia. ¿Tú qué opinas, Astrid? Bueno, yo pensaría que evidentemente, como dice Gloria, hay factores sociales, culturales, económicos que incentivan la violencia, que facilitan, pero además también tenemos que pensar que cuando hablamos de violencia, estamos hablando de que somos una sociedad que ha normalizado las violencias en sus diferentes manifestaciones. La hemos vuelto parte de la cotidianidad. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido desde muy jóvenes, como dice el doctor, desde la promoción, no hemos aprendido a gestionar las emociones. Eso es parte de la salud mental, gestionar la emoción, tener autocontrol. Si nosotros vemos la política de salud mental del Ministerio de Salud, allí están los elementos fundamentales que debemos atender en la promoción para generar una posibilidad de manejo de esas situaciones de violencia y agresión.
Bueno, doctor Iván, usted que está en medicina legal y allá sí que se evidencian los temas resultado de la violencia. ¿Hay una relación directa? Sí, como usted bien dice, nosotros podemos decir que las cifras nos dicen que hay un problema. Hay un problema de violencia intrafamiliar, hay un problema de abuso sexual, hay problemas de homicidio, hay problemas de suicidio. Nosotros decimos las cifras, decimos las tendencias, pero le corresponde a la academia y a los investigadores mirar cuál es la relación causal, porque esto no es una sola causa, la violencia es multicausal. Luego entonces sí, nos falta investigación para identificar si los problemas que nos llegan a medicina legal tienen esa relación con salud mental. Nos falta ese tipo de investigación. Bien, pues nos falta investigación, nos falta información alrededor de lo que está pasando en salud mental, pero lo que no nos puede pasar es normalizar la violencia y normalizar hechos que nos están agobiando, como por ejemplo los que vimos hace poco, padres matando a sus hijos, maltratando, ex esposos, exparejas, generando violencia, hasta homicidios. No podemos normalizar esa violencia, no podemos normalizar esos hechos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para poder generar una prevención en esta materia? No podemos normalizarlo, Gloria. Sí, pues como lo decía el doctor, tiene que trabajar el Estado fuertemente y la sociedad lo que es la prevención, ¿sí? Lo que es la promoción y prevención, para no esperar y normalizarla y que ya nosotros quedemos como que eso es normal. El papá mató al niño ya, eso como que ya se volvió normal, ¿sí? Entonces ahí toca ir más atrás y hacer toda una intervención mucho más estructural, mucho más multifactorial, multisectorial, todo eso, o sea, no puede ser desde una sola perspectiva para poder hacer ese abordaje. Ese abordaje. ¿Tú qué opinas, Astrid? Mira, yo creo que tenemos gran cantidad de normas, reglas, leyes en las cuales hay la posibilidad de implementarlas y llevarlas a todo el mundo. Por ejemplo, la última ley que se aprueba contra el maltrato infantil y los tratos humillantes a niños, niñas y adolescentes, hagamos la realidad en los colegios, en los espacios familiares, en los espacios sociales. Realmente en Colombia tenemos una gran variedad y cantidad de reglamentaciones sobre salud mental. Esto lo tenemos que volver una realidad en cada uno de los espacios de la vida cotidiana. O sea, desde el colegio, la familia, las empresas, las instituciones, en todos los espacios, llevemos la normatización y hagámosla que funcione y que sea real, que se conozca. Doctor Iván, entonces no necesitamos más normas, lo que necesitamos es implementarlas. No necesitamos normas, necesitamos es un trabajo con la comunidad. Cuando hablamos de por qué se le hace daño al hijo, tenemos que ver que tenemos que facilitar que se creen unos vínculos sanos de padre y madre para que luego no haya una ruptura de eso, ¿sí? ¿Cómo lo facilitamos? Con todo lo que tiene que ver el que se comparta tiempo juntos, desde la lactancia, facilitar, por ejemplo, programas de lactancia, es crear vínculo con la madre. Doctor Iván, entonces, ¿no se necesitan más normas? No se trata ya de normas. Las normas están y pues lo que hay es que crear al ciudadano para que las cumpla, ¿sí? Hacer todos los programas de promoción y prevención que faciliten los vínculos padres-hijos, por ejemplo, para evitar eso que usted mencionaba, porque se le hace el daño a los menores. Si usted facilita desde los programas de lactancia, de facilitar tiempo con los hijos, usted va a tener unos ciudadanos más fortalecidos que van a agredir menos y van a romper menos esas normas. Entonces la clave no está en hacer leyes que hagan más penas, porque ya está demostrado que no es la ley la que hace la prevención, que la prevención la hacemos más desde la cultura ciudadana, desde la educación y desde la formación en el hogar. Generando hábitos. Claro que sí. Teniendo herramientas, cambiando las falsas creencias que tenemos. Y de eso se trata este programa de Activamente, que estamos empezando el día de hoy. Bueno, ya se nos está acabando el programa y no quiero terminar sin preguntar,
Bueno, ¿qué pasó con la salud mental con esta pandemia que sufrió no solo Colombia, sino el mundo? Se incrementaron los casos de problemas de salud mental. ¿Qué pasó con la salud mental después? Porque estamos ya como en un pospandemia, se encrudecieron problemas de salud mental después de la pandemia. ¿Qué ha pasado, Gloria? Bueno, según los estudios, en el caso del Colegio de Psicólogos, que hizo un seguimiento riguroso de esta problemática en la pandemia, se encontró que se exacerbaron en un porcentaje significativo los problemas de salud mental, particularmente lo que era la ansiedad, la depresión y el estrés, por el mismo sistema de encerramiento, ¿sí? No en todos, por eso digo que se exacerbaron en las personas que pronto ya tenían su dificultad y la pandemia contribuyó a que salieran esas dificultades. Entonces, el mismo hecho de estar como perdiendo como la libertad de no poder salir, eso ya afectó, y sobre todo a las personas que vivían solas, ¿no? Las personas fueron las más afectadas, las que vivían solas. Bueno, la ansiedad, ¿no? Astrid. Mira, realmente en pandemia fue clarísimo que se incrementaron los problemas relacionales. La vivencia cotidiana en un espacio de aislamiento realmente generó dificultades muy serias, pero también veamos lo positivo. Pandemia visibilizó los problemas de salud mental de una manera muy importante, y al visibilizar estos problemas nos permite empezar a hacer una atención mucho más proactiva, una atención a todos. Antes de la pandemia no hablábamos casi de salud mental. Miren cómo se ha vuelto protagonista como resultado de esa situación. Creo que eso es un hecho que nos muestra, uno, sí hubo un incremento, dos, es necesario trabajar en salud mental, y tres, es necesario que también empecemos a adecuar nuestros sistemas de atención para dar respuesta a esas necesidades que vimos y que detectamos en esta situación de pandemia. No, quizás la pandemia, doctor Iván, nos mostró una realidad que existía, pero que como que, así como nos cuesta hablar de salud mental, nos cuesta aceptar que hay problemas de salud mental. Sí. Lo que nosotros vimos en medicina legal fue una respuesta un poco paradójica, porque si bien se aumentaron las consultas de salud mental, tanto en psicología como en psiquiatría, desde los trastornos, como mencionaban algunos, o los síntomas de angustia o de depresión, en la cifra de medicina legal se vio un decremento tanto de homicidio como de suicidio o de consultas por violencia intrafamiliar. No quiere decir que no se estuviera dando, sino que se consultó menos, se judicializó menos y por lo tanto no llegaron a medicina legal. Los suicidios sí disminuyeron discretamente. Se cree que el estar aislado con el grupo de familia pudo ser un factor protector para que la gente, si bien es cierto, estaba pensando en el suicidio, no lo actuó, como se dice en psiquiatría, o sea, no lo llevó a cabo porque estaba ese factor protector. Bueno, vamos a ver qué dicen las personas en calle. Escuchemos qué pasó en la pandemia y qué nos cuentan de esos temas de salud mental. Estar encerrados y el tema de la atención constante creo que genera de todas maneras cambios que no notamos, vamos notando en el tiempo, pero que sí se dieron claramente. Que permitan que la gente en principio hable más y que se puedan identificar esas y empezar un proceso de diagnóstico, de caracterización adecuado que permita entonces identificar la magnitud del problema para entrar con profesionales más avanzados, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Pero en principio, digamos, la posibilidad que la gente tenga de hablar sobre el tema, expresarse y de allí con profesionales empezar a identificar esos problemas y generar un plan. Sí, muchas veces de pronto en la cotidianidad nos vemos expuestos a situaciones de depresión, de ansiedad, y es de pronto más común de lo que uno se imagina. A veces los amigos, las personas cercanas le manifiestan a uno situaciones de tristeza, de pronto que no se sienten conformes con muchas cosas de su vida diaria, y ciertos síntomas y criterios sí corresponden a algún problema de salud mental. De hecho, un familiar de una amiga muy cercana, en pandemia, bueno, él ya tenía una patología psiquiátrica de base, y en pandemia esa persona, por el encierro, porque perdió su trabajo, porque
digamos que los problemas económicos y todas esas situaciones se le unieron, por así decirlo, en pandemia, y esa persona desafortunadamente con su patología psiquiátrica base se suicidó. Sí, la salud mental, pienso yo que en estos tiempos ha estado muy complicado el tema de la pandemia. Eso nos llevó a muchas cosas, yo creo que a muchas familias, la economía también, a raíz de tantas cosas, mucha gente se desespera en sus encierros, en ver que ya un mínimo no alcanza para nada. Entonces yo pienso mucho que está como asociado a la pandemia, porque se les murió mucha familia y fueron muchos tapujos, o sea, en su tema fueron muchos tapujos, que la pandemia, pero yo pienso que todo también se radicó en el momento de que nos encerraron con tantas cosas, con tantas mentiras. Entonces sí conocimos casos de mucha gente que le pasó eso. Un familiar tuvo depresión, problemas para seguir la rutina, no poder pararse. Eso también se debió a que esa persona estaba enferma, y pues eso también afecta mucho su estado emocional, y no podía seguir con otras cosas y no tenía casi ganas ni siquiera de recuperarse porque se sentía muy aislada y muy sola. Yo diría que tuvo un impacto muy grande, sobre todo las personas que no tienen un buen ambiente en su casa, pues digamos que su escape era poder salir con amigos, y estar encerrado y tener que aislarse de muchas personas quitó muchos métodos que tenían para ayudar a su bienestar mental, y también se cortaron muchas relaciones, no es lo mismo por virtualidad que cara a cara. Entonces creo que eso también puede afectar mucho la salud mental de las personas. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Quiero darle las gracias a la doctora Gloria, a la doctora Astrid, al doctor Iván por acompañarnos en nuestro primer programa de Activamente, y esperamos verlos nuevamente en nuestro programa. Recuerden, la salud mental está en nuestras manos. Por eso quiero que si alguna persona tiene alguna dificultad, si se siente agobiado, tiene alguna ansiedad, tiene alguna dificultad de relacionamiento, no sabe gestionar sus emociones, conoce de alguien, de algún familiar, algún vecino, algún colega, recordemos las líneas de atención y las rutas de atención que existen para la atención. Nos vemos aquí en el canal Congreso para activar la mente. Recuerda que la salud mental está en nuestras manos.